Bienvenidos, luciferianos del mundo, a Caballeros del Albedrío. Mi nombre es Abel y permítanme introducirlos a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovnis, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Estoy de vuelta a terrícolas incrédulos y amantes de las teorías raras. Hoy les traigo una historia chula para poder cerrar esta temporada de capítulos ovni y que combinan todo lo que nos encanta. Carretera oscura, artistas desvelados y ovnis con más iniciativa que la policía de tránsito. Y sí, porque si creían que lo más peligroso en esta autopista eran los asaltos o los topes invisibles, prepárense, porque hay quienes aseguran que los extraterrestres también tienen la mala costumbre de seguirte por la carretera como un novio psicópata. Así que agárrense bien del asiento, porque vamos a hablar de persecuciones cósmicas, músicos que terminaron creyendo en ángeles espaciales y hasta una secta que salió de todo este desorden. Porque claro, si la vida te da un encuentro ovni, ¿qué haces? ¿Un reporte policial? No, obvio. Fundas tu propio culto. Con ustedes, la historia de Tito Fernández, el hombre que pasó de cantarle al folclore chileno a cantarle a los extraterrestres. Y recuerden, si quieren conocer todos los detalles, quédense hasta el final o finjan que lo hicieron, ya que todo eso cuenta para la estadística. Y si les gustó el tema o cualquier otro que he traído a este humilde pero esforzado podcast, suscríbanse en YouTube y en plataformas de podcast. Ya saben, lo típico, la suscripción mágica que no cuesta nada, pero que la gente prefiere ignorar. También manténganse al tanto de nuestras redes sociales y en mi cuenta personal, que pueden encontrarme como @ari-el Jagger, que está apareciendo en este momento, aunque todos los links van a poderlos encontrar en la descripción. Para esta ocasión, será necesario que nos pongamos totalmente en contexto. Imaginen que están en un viaje largo por carretera. Todo va bien. Amigos, familia, la playlist perfecta, hasta que recuerdan que están en México. Y bueno, ahí se acabó el sueño, porque nuestras carreteras son casi una ruleta rusa con pavimento. Persecuciones, secuestros y uno que otro bache que podría tragarse hasta tu coche entero o bien causar un enorme accidente. Ahora, imagina que en lugar de que te sigan dos cholos en moto, son ovnis los que te persiguen. Sí, literal, como si fueras el ratoncito de laboratorio favorito de los extraterrestres. Pues más o menos ese es el caso de hoy. Y no es algo nuevo en este podcast, porque desde los primeros episodios, cuando aún teníamos compañero, hablamos de esas persecuciones ovni en carretera. Así que para calentar motores, vámonos con una historia que es bastante similar para que les pueda refrescar la memoria, porque, sorpresa, esto no solamente pasa en partes específicas de México, ya que se había sonado mucho este fenómeno en carreteras como la famosa Rumorosa que se encuentra en Baja California o también en algunas carreteras de Oaxaca. Así que para no enfocarnos únicamente en nuestro país, vamos a irnos acercando un poco hacia donde va a suceder el relato especial de la noche. Y para eso nos vamos a dirigir a Chile, en la carretera entre Puerto Natales y Punta Arenas, sí, donde sucedió el caso de Juan Maldonado, por si quieren presumir un poco de cultura ufológica en una fiesta, puedan decir, mira, yo te sé este dato, en Punta Arenas persiguen ovnis y también te abducen. Y por si fuera poco, para tratar de comprobar un poco más este hecho, este relato salió en el periódico, La Prensa Austral, cortesía de Patricio Frías, director de la agrupación ufológica UFO Noise Patagonia, o sea, básicamente el club de fans de los ovnis sureños, indica que un ciudadano chileno le envió fotos de un objeto que lo persiguió por más de 80 kilómetros. Porque claro, si algo te sigue durante hora y media, lo más lógico es detenerte a tomarle fotos, ¿no? Todo pasó el 27 de junio del 2020, a eso de las 8 de la mañana. El hombre iba rumbo a Punta Arenas a hacer unos trámites, la razón más épica para poder protagonizar una historia ovni. Como tenía todos sus permisos COVID en orden, arrancó su coche y todo parecía normal, hasta que en el kilómetro 180 de la carretera 9 Norte vio una lucecita brillante viniendo del suroeste, básicamente de Argentina, porque hasta los ovnis saben dónde encuentran buen choripán. La luz comenzó a perder altura hasta quedar al nivel de su coche, acompañándolo como buen copiloto incómodo. Después, el objeto se transformó de esfera luminosa a un cilindro alargado,
como un Transformer versión barata. Durante 80 kilómetros estuvo siguiéndolo, hasta que llegó a Villa Tehualches. Puede que sea fácil de contar, pero fácil de vivir, no tanto. A veces la luz desaparecía y reaparecía justo detrás de él, y para rematar, su teléfono empezó a fallar. Obvio, porque si no se corta la señal en pleno encuentro ovni, esto no podría sonar realista. Patricio Frías intentó buscar testigos del mismo fenómeno, pero spoiler, no consiguió gran cosa. Aún así, dice que estos avistamientos son bastante comunes en Chile, tanto que podrían armarse un Netflix exclusivo de luces que persiguen coches. Y después de este aperitivo, pasemos al protagonista de hoy, nada menos que Humberto Waldemar Asdrúbal Baeza Fernández, o como lo conocen los cuates, como Tito Fernández, alias el Temucano. Sé que suena a nombre de luchador, pero no, era un cantautor folclórico chileno que nació en Temuco el 9 de diciembre de 1942 en una familia que valoraba la educación. Pero él dijo, gracias, pero no. Abandonó la escuela a los 15 años y se fue a Santiago. Se enlistó en la Fuerza Aérea, se casó, tuvo hijos, bueno, lo típico. Y justo cuando quería regresar a casa, se enteró de que su madre había fallecido. Esto lo desestabilizó un poco y terminó viajando con amigos por el norte del país, cantando en bares por unas monedas o por un trago gratis, lo normal. Ya sabes que te pagan en los bares con chelas. Luego se fue a Perú, donde su popularidad despegó, y de ahí se fue a Bolivia, donde terminó en la cárcel porque justo en esa época el ejército estaba peleando contra las guerrillas del Che Guevara y le tocó muy mala suerte. En 1971 volvió a Chile, intentó estudiar psicología, pero abandonó la idea más rápido de lo que yo abandono el gimnasio. Publicó su primer disco, El Temucano, ese mismo año, y de ahí en adelante su vida fue música, política y más líos. Se metió en el Partido Comunista Juvenil, lo cual, spoiler, no era la mejor idea cuando Pinochet llegó al poder en septiembre de 1973. Tito, por supuesto, fue arrestado, pero se salvó de terminar en un campo de concentración porque logró caerle bien al director de la escuela, que era a la misma que había asistido antes de abandonarla. Un logro digno de LinkedIn. En la cárcel sobrevivió vendiendo favores para evitar las palizas de los carabineros, aunque sí fue obligado a participar en simulacros de fusilamiento, y con el paso del tiempo su esposa se hizo de varios contactos y logró obtener un permiso para visitarlo en prisión. Después de un par de meses, los militares lo dejaron en libertad, pero ahora para ganarse la vida, vendía chalecos hechos a máquina de coser y se ayudaba con las pocas regalías que generaban sus discos. Eso sí, le prohibieron cantar en vivo por un tiempo, porque ya saben cómo es la farándula. Al poco tiempo estaba de vuelta en los programas de TV como Sábados Gigantes con Don Francisco, que era algo así como el Thanos de la televisión chilena, algo completamente inevitable. Para 1974, cuando vivió su época de resurgimiento, es cuando sucede su persecución, en compañía de varios músicos. La historia sucede en agosto de este mismo año, cuando Tito, Gloria Benavides, el ruso Marcelo, Patricia Chávez y Jorge Cruz salieron de un concierto en el norte de Chile. Eran como la 1:10 de la mañana y había toque de queda, porque nada mejor que jugársela contra los militares y contra los ovnis al mismo tiempo. En plena carretera del desierto de Atacama, Marcelo notó una luz naranja levitando en el cielo, pero cada vez se hacía más grande y se acercaba a ellos. Pensaron que era el ejército, pero no. La luz se sincronizó con su velocidad y después de unos minutos detuvieron el auto. Marcelo y Tito descendieron del vehículo para notar que la luz se acercaba violentamente a la carretera. Todos estaban plenamente horrorizados. Y Tito, fiel a su estilo, soltó un chiste. Debe de ser un orni, objeto raro no identificado. La cosa se puso fea, pues lo que parecía ser una luz, en realidad eran dos luces que comenzaron a perseguirlos. Todos entraron en pánico, Gloria estaba rezando, Patricia rogando que nadie volteara atrás y Marcelo empuñando un crucifijo como si estuviera en la película del exorcista. El auto iba a toda marcha por la desolada carretera, hasta que finalmente se toparon con un camión adornado como árbol de Navidad.
Básicamente estaba completamente lleno de estos foquitos LEDs que hacían como varias secuencias de colores. Marcelo, con un nerviosismo que no podía ocultar, paró el camión para explicarle entre tartamudeos lo que acababa de ocurrir. Aunque al inicio estaba lleno de dudas, al identificar a los tripulantes del auto, decidió prestar más atención. Marcelo le contó sobre la persecución y le pidió al chofer que encendiera todas las luces del camión. Y mágicamente, las esferas ovni comenzaron a imitar el mismo patrón de la serie navideña, como diciendo, sí, también los estamos viendo. Pero ahí no acabó. Las luces se transformaron en un objeto semicircular que parecía estar unido por una cabina de tripulación, en la cual pudieron ver una silueta humanoide con una capucha. Jorge gritó, ¡ahí hay un hueón! Y todos corrieron como si fuera una escena de Scooby-Doo, abandonando al pobre camionero que posiblemente hasta el día de hoy todavía los odia. Sin embargo, la persecución continuó en contra de Tito y los artistas, hasta que llegaron a un puesto de carabineros y los militares, lejos de burlarse, les dijeron que efectivamente esas cosas eran comunes en la zona, pues había muchos reportes de luces que se movían en el cielo o que se acercaban demasiado a los vehículos. Mientras se ponían al tanto con la historia, a los minutos vieron llegar al mismo camionero que habían abandonado, en muy mal estado, y contando que también a él lo comenzaron a seguir. La historia oficial acaba ahí. 6 testigos, todos con el mismo relato. Fin. O casi. Porque Tito, en su estilo dramático, decidió que eso no era suficiente y comenzó a contar que había sido abducido, que el ser encapuchado era un ángel y que le dieron mensajes telepáticos sobre el futuro. Básicamente, pasó de encuentros cercanos a el código da Vinci en 2 días. Publicó varios libros como el mensaje inicial, el mensaje de Sirio, el mensaje terrestre, puro bestseller. Fundó el Centro Integral de Estudios Metafísicos, que era básicamente una secta con un título rimbombante, porque sí, se autodenominaban como sacerdotes y sacerdotisas, porque si la música no da, siempre queda la religión. El grupo duró más de 30 años hasta que, presa, se vino abajo por un escándalo de acoso y violación. Tito fue detenido en el 2020 y declarado inocente en 2021. Finalmente murió en el 2023 a los 80 años por causas naturales. Ironías de la vida. Sobrevivió a Pinochet, a los ovnis, a la cárcel, pero al tiempo no le gana nadie. Y así terminamos con este corto viaje interestelar con Tito Fernández, un hombre que pasó de llenar teatros a llenar cuadernos con mensajes cósmicos y que demostró que si la música no te hace famoso, siempre puedes intentarlo con una secta. La moraleja de la historia es clara. Nunca subestimen a los ovnis, porque no solo te siguen en la carretera, también pueden seguirte toda la vida, aunque a veces solo sea dentro de tu imaginación. Lo cierto es que entre luces que bailan como focos de Navidad, seres encapuchados que parecen un cosplay barato de monje y músicos corriendo como si fuera una película de terror de bajo presupuesto, la historia nos recuerda que la realidad puede ser más extraña y mucho más cómica que cualquier guión de Hollywood. Así que ya saben, la próxima vez que vayan de viaje de madrugada, no teman tanto a los asaltos, teman a los ovnis con ganas de hacer amigos, porque uno nunca sabe. Tal vez el próximo elegido para recibir mensajes intergalácticos pueda ser tú. Y si eso pasa, por favor, antes de formar tu propia secta, suscríbete al canal. Y bueno, los links los van a poder encontrar en la caja de descripción. Van a encontrar toda la información, mis redes sociales, los del podcast de la Horrorpedia, para que también vayan a seguirlos. Vamos a estar teniendo una serie de videos bastante interesantes en los próximos días. Ya sé que es un poco tarde, nos hemos atrasado un poquito con el contenido. He tenido ahí unos asuntitos pendientes, pero no crean que los voy a abandonar de nueva cuenta. He estado trabajando en mucho contenido y he estado tratando de adelantar lo más que pueda para que pues nos pongamos al corriente y podamos empezar el mes de octubre con su podcast semanal. Así que pues nada, esperen más noticias, síganos para que estén al tanto y pues nada, nos vemos hasta el próximo episodio. Hasta la próxima.